Bueno, muy buenas. Es un placer poder contaros de nuevo esta ponencia en diferido. En este caso, pues no hay intervención de ninguna cámara, de ninguna otra persona, con lo cual, pues no necesitamos ningún permiso especial para poder difundirla y que todos podáis tener un poco un recuerdo vivo de cómo fue esa ponencia, de los mensajes más importantes, etcétera. Bueno, como abrimos la ponencia, os decía que no sabía muy bien por qué estabais aquí, por qué había tenido tanto éxito esta convocatoria. Si realmente la adolescencia pues, es una etapa súper tranquila, que precisamente destaca porque hay pocos conflictos, porque los adolescentes son personitas súper empáticas que entienden todo y que hacen todo a la primera. Bueno, obviamente no es así, es ironía pura. Realmente es una etapa bastante complicada, bastante difícil. Eso explica un poco el enorme interés que despertaron estas ponencias. Y bueno, pues la idea de esto ya os digo, tener un pequeño refresco de todo lo más importante que tratamos en esta charla y que, bueno, pues que lo podáis ver y recordar cuando vosotros queráis, refrescar esos mensajes importantes y sobre todo que le encontréis una utilidad para poder utilizarlo cuando vosotros consideréis. Hablamos, la adolescencia es la etapa más dura de la vida, porque en ninguna otra etapa se producen tantos cambios y tan profundos como ocurren en esta etapa. Bueno, pues hablamos de cambios físicos, cambios intelectuales, cambios emocionales, cambios sexuales, hormonales, y todo eso ocurre a la vez. Y todo eso ocurre en una etapa de tiempo pues muy corta, entre los 12 años y los 18, 19, 20, más o menos en esa etapa. Pero sobre todo, la etapa más dura son eso, entre 5 y 6 años, entre los 12 y los 18 más o menos. Es cuando ocurre todo el grueso de estos cambios. Y bueno, pues ahí lo que nos encontramos son chicas y chicos que hasta ese momento sabían lo que eran, hasta los 11, 12 años sabían que eran niños, y a partir de ese momento pues empiezan a cambiar tanto, tanto, tanto y tan de golpe que no saben realmente qué son. Entonces, bueno, pues tal como empezamos la ponencia el otro día en directo, pues me gustaría empezar un poco viendo alguna diapositiva de empatía también, un poco como educadores, como padres, un poco dependiendo de quién esté viendo esta charla. Bueno, este soy yo hoy, ¿vale? Reconocible, más o menos, cambia un poquito, pero más o menos reconocible. Y este era yo de adolescente. Bueno, pues ahí veis una pinta terrible con ese pelo desteñido, bueno, teñido o decolorado, no sé muy bien, con algún tipo de tinte o agua oxigenada o no sé lo que nos haríamos en ese momento. Pero bueno, pues una de las imágenes que hemos tenido durante la adolescencia. Esto es de la época de Ronaldo, el original, cuando se afeitó toda la cabeza y se dejó ahí un poquito de flequillo, y todos los chavales de esa época pues íbamos con ese flequillito tan mono que parecía pues ahí adherido al pelo, que se le había quedado la maquinilla sin batería al peluquero, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco sobre todo queriendo enfocar un poco esto precisamente, ¿no? La empatía, que todos hemos sido adolescentes en algún momento de nuestra vida, que realmente hoy lo que recordamos es el camino que nos ha llevado a ser las personas que somos hoy en día, desde esa adolescencia, es decir, los caminos que hemos ido cogiendo, pero no recordamos tanto los que hemos ido descartando y todas las tonterías que hemos ido haciendo por esos caminos que hemos ido dejando y que por suerte no los hemos seguido porque quizá por eso hoy pues somos personas normales y con una vida pues estable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo eso, intentar recordar un poco, tirar hacia atrás, recordar vuestra adolescencia. Evidentemente el momento y el contexto han cambiado, pero la etapa esa caracterizada por esa rebeldía, por esa no aceptación de las normas, esa reafirmación del yo, todas estas, bueno, estas indicaciones un poco de que la personalidad está cambiando, de que estamos pasando, estamos ahí en un camino intermedio entre la niñez y la juventud, pues bueno, pues son señales al final de que estamos creciendo y en todas las épocas, en todos los momentos, incluso en los nuestros, pues esto ha ocurrido de la misma manera. Realmente lo que comentamos siempre es que el proceso evolutivo de hoy, de la adolescencia de hoy, es el mismo que hace 20 años o 30 años, dependiendo un poco de las personas que lo estéis viendo, pues la edad que tengáis, ¿no? Pero el proceso evolutivo es el mismo. ¿Qué ha cambiado? Realmente lo que ha cambiado es el contexto. Estamos en un contexto muy diferente, donde ha cambiado mucho pues, el contexto económico, el contexto familiar, el contexto social, y sobre todo el modelo de autoridad. Yo creo que ese es quizás el cambio más importante que se ha producido, es el modelo de autoridad. Hemos pasado de un modelo de autoridad muy contenido, donde se trabajaba mucho la contención, donde el adolescente estaba muy cogido en corto, si me permitís la expresión,
a un modelo de autoridad en el que el adolescente, el niño, todas las personas en general, pues bueno, pues tenemos una serie de derechos reconocidos, una serie de libertades y bueno, y una ética diferente a la que había hace unos años, con lo cual, pues digamos que pasamos en cierto momento de una contención muy dura y muy firme sobre el adolescente a prácticamente un momento en el que no había muchas normas. Entonces, hubo un cierto desparrame ahí por los años 90 más o menos, en el que la adolescencia, digamos que sin esa contención, pues tuvo más efervescencia, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos ahora? Pues estamos en intentar buscar un equilibrio entre el modelo de autoridad antiguo y el que no haya ningún tipo de norma. Entonces, ¿dónde está ese equilibrio? Pues está en un equilibrio entre autoridad, que hay que tener y hay que ejercer, y a la vez cariño, preocupación y apego hacia los adolescentes, ¿vale? Tanto por parte de los padres como por parte de los educadores. Bueno, ¿cuál es realmente el objetivo de los padres y educadores con los adolescentes en su vida? Bueno, pues guiarles y prepararles para ser independientes, para cuando lleguen a la juventud y a la adultez, que puedan ser personas que se puedan enfrentar al mundo con una autonomía y una independencia. O sea, realmente nuestra función es preparar para la vida, preparar para cuando tú tengas que volar solo o sola en este caso, pues que sepas y tengas las herramientas suficientes y el autoestima, el convencimiento, la autonomía, la independencia para hacer tu propia vida y, bueno, ser una persona integrada, una persona que sepa convivir con los demás, una persona que sea capaz de integrarse en un contexto social, que es lo que necesitamos las personas, básicamente. Bueno, muy importante, tener en conciencia siempre el ser ejemplarizantes. Al final, queramos o no queramos, pues somos referentes de los adolescentes. Los adolescentes, obviamente, pues lo que digo siempre, no podemos competir con el TikToker de turno, con el YouTuber de turno en cuanto a popularidad. Pero sí que en el día a día, trabajar una imagen correcta, la que damos a nuestros adolescentes, pues es muy importante, porque al final, si yo le digo, oye, no se baja con el móvil en la hora de la comida, y yo soy el primero que estoy con el móvil en la hora de la comida, pues obviamente no estoy dando ejemplo. Eso me está desautorizando, desacredita mi autoridad sobre el menor en este caso, ¿no? Entonces, tener en cuenta esas cosas, esos pequeños detalles muchas veces nos restan autoridad o nos restan credibilidad y respeto como referente, ¿vale? Entonces, es muy importante ser ejemplarizantes con las cosas que decimos y las cosas que pedimos a los adolescentes. Aquí no aplica el haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, porque al final ellos se van a fijar también y mucho en lo que nosotros hacemos. Bueno, esta reflexión la planteamos en la ponencia. Es una reflexión y una frase que no tiene una respuesta correcta. Simplemente sabemos que genera debate y bueno, por eso la planteamos y queremos ver un poco si estáis o no de acuerdo con ella. Entonces, bueno, el ejercicio que tenéis que hacer, como esto es en diferido, pues hacer el ejercicio de reflexionar sobre ella y pensar si realmente madurar y envejecer consiste en ir descartando sueños. Realmente, en cierta manera, pues los adolescentes viven muy ensoñados, viven en un momento de ensoñación en el que tienen muchos sueños, yo quiero ser, quiero llegar, quiero hacer, quieren muchas cosas y es verdad que a medida que vamos madurando, pues lo comentaba algún asistente a la ponencia, pues vamos enfocándonos en nuestra vida real, tenemos que ir descartando porque al final no podemos cumplir todos los sueños y todos los deseos que tenemos en la vida porque muchos, pues bueno, pues por unas circunstancias o por otras hay que irlos dejando. Entonces, en cierta medida, pues sí podemos estar más o menos de acuerdo con la reflexión. Obviamente hay gente que se lo toma un poco más en el sentido contrario, en el sentido, oye, yo no he dejado de soñar porque haya madurado, no, efectivamente no hemos dejado de soñar, pero quizás hemos concentrado más los sueños y la energía en cosas que realmente podemos hacer. Entonces, bueno, era un poco por generar debate, pensarla tranquilamente en frío en casa y bueno, pues a ver a qué os lleva esa pequeña reflexión. Y luego, pues también un poco, esto como dinámica, os lo planteo un poco también que lo hagáis en diferido, plantearos un poco estas tres preguntas. ¿Cómo fue tu adolescencia? Esto sobre todo para conectar con los adolescentes, para recordar un poco nuestro yo adolescente. ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Qué recuerdas positivo y negativo de tu propia adolescencia? ¿Y en qué te identificas, en qué te diferencias de tus hijos o adolescentes de hoy en día, ¿no? Entonces, para que veáis que realmente no somos tan diferentes, aunque sí hay cosas que han cambiado.
Y bueno, pues con esto terminamos esta pequeña introducción. Bueno, pues en etapas. Bueno, en cuanto a etapas, pues la adolescencia hay diferentes clasificaciones. A mí, bueno, esta más o menos me encaja porque es una en la que están de acuerdo bastantes expertos en el tema. Entonces, bueno, adolescencia dividida en tres bloques: adolescencia temprana de los 10 a los 13, adolescencia media de los 14 a los 17 y adolescencia tardía de los 18 a 21, digo más porque hay gente que realmente no llega a madurar nunca, ¿no? Pero bueno, sí que en general sí que se puede dividir en estas tres etapas y de hecho hay cambios que son propios de cada una de ellas. La etapa más crítica es la de medio, la adolescencia media. De los 14, 15 años a los 17 esa es la etapa más crítica, la etapa más difícil, donde los jóvenes adolescentes, no jóvenes, adolescentes, les cuesta más respetar las normas, respetar el orden, empatizar, bueno, pues todas estas cosas. Aquí es la etapa más complicada, tercero o cuarto de la ESO. La adolescencia temprana es cuando inicia un poco la adolescencia realmente, las niñas empiezan antes que los niños y bueno, pues empiezan eso, sexto de primaria, primero de la ESO y ahí, bueno, pues tenemos un pico bastante grande, os lo pongo aquí un poquito mejor que lo entendáis mejor. Bueno, pues como os digo, veis esa curva, esta forma de campana que hace esta adolescencia. Bueno, pues empieza en sexto de primaria, primero era eso, ya os digo, antes en niñas que en niños en general, sube, sube, sube y alcanza su pico álgido, pues ahí, en tercero o cuarto de la ESO, que es cuando es la etapa más compleja, más complicada y más difícil de comunicarnos con ellos, de que nos entiendan, de que nos respeten, etcétera. Y luego a partir de ahí, pues bueno, va suavizando esa curva, va mejorando un poco la responsabilidad, el apego, vuelven un poquito, van perdiendo importancia y los amigos y vamos recuperando a los tutores. En fin, vamos ahí suavizando esa curva hasta que ya llegamos a segundo de bachiller, formación profesional, dependiendo un poco del camino que hayan cogido. Y ahí ya, pues bueno, sí que la adolescente o el adolescente pues están más orientados al logro, a qué quieren conseguir, van viendo un poco más claro qué quieren ser en la vida. Y bueno, pues es una época en la que bueno, pues mejora bastante con respecto a las anteriores, ¿no? Bueno, por otro lado, como os comentaba, proceso evolutivo es el mismo. No tenemos grandes diferencias entre antiguamente, cómo evolucionaban los niños, las niñas, hasta que llegaban a esa adolescencia o a esa juventud posterior. Y bueno, pues ¿dónde está realmente la diferencia? Pues en el contexto, ¿vale? Entonces, en el contexto actual nos encontramos. Igual que es una clasificación que, ojo, hay que cogerla con pinzas, porque es una clasificación muy generalista, pero muy ilustrativa, ¿vale? Entonces, igual que muchas veces en los adultos decimos, nos podemos dividir las personas en racionales y emocionales. Personas emocionales, personas que son muy calientes, que enseguida sufren o se alegran y además lo manifiestan de una forma muy abierta, se les notan mucho los sentimientos, mucho las emociones. Y luego están las personas racionales, que son esas personas frías, que les cuesta manifestar los sentimientos, que parece que todo lo reflexionan, ¿vale? Pues igual que en los adultos podemos hacer esta clasificación muy generalista, pues en adolescentes podemos hacer una clasificación muy generalista entre rebeldes y sutiles, ¿vale? Son dos extremos de una misma línea, entonces en un extremo estaría esa personalidad rebelde, que son esos chavales, esos adolescentes que te persiguen por todos los lados, quiero y quiero y quiero, como un martillo pilón, plon, plon, plon. Y luego están los sutiles, que bueno, pues son esos adolescentes que te dicen que sí a todo. Sí, 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 oye, quiero que hagas no sé qué. Sí, mamá, quiero que vayas a tirar la basura. Sí, mamá, quiero que apagues el ordenador a las 7. Sí, mamá. Y cuando te das cuenta, pues no ha hecho nada de lo que te han dicho que van a hacer, pero te han dicho que sí a todo. Entonces, en principio te va dejando conforme, no se enfrentan, no te buscan las cosquillas, pero sí que en cuanto pueden y te dan la vuelta, pues están haciendo realmente lo que les da la gana. Entonces, bueno, pues hay un poco ese vacile un poco que nos traen, pues la verdad es que en general muchos tutores, muchos educadores, pues no toleran bien este juego, ¿no? Pero bueno, que entendáis un poco que son dos partes de la misma línea, ¿vale? Bueno, tenemos una zona intermedia que ni todos los adolescentes son rebeldes ni son sutiles. Incluso hay momentos en los que nos comportamos como rebeldes y momentos en los que nos comportamos como sutiles o que se inclinan más hacia una cosa que hacia la otra, pero no están bien situado ni en un extremo ni en el otro. Bueno, pues digamos que hay grises en la vida, no todo es blanco o negro, pues también tenemos esa parte de grises, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre en estas etapas? Bueno, pues lo que hablamos, ¿no? En estas etapas adolescentes, en estas etapas de adolescencia
inicial, media y tardía, ¿no? Bueno, pues ocurre sobre todo que hay una gran aversión hacia los padres, hacia las normas, hacia la familia, un mayor interés por los amigos, ¿vale? Sobre todo en la adolescencia inicial y en la adolescencia media, que esto luego pues va decayendo también en la adolescencia tardía, donde vuelven a recuperar un poco el apego hacia los padres y empiezan a vernos de otra manera otra vez. Pero es verdad que no intentéis, entre los 12 y los 16, 17 años, no intentéis hacerles ver que los amigos no son para toda la vida, etcétera, etcétera, porque no lo van a entender. O sea, para ellos, en ese momento, los amigos son lo más importante del mundo. Y bueno, pues otras cosas que se caracterizan de estas épocas. Bueno, hay tres cosas que les importan muchísimo en la época adolescente. Su imagen personal, y ahí veis también en algunas cosas pues el tema de identidad y todo esto, ¿verdad? Su imagen personal, sus amigos y su móvil. El teléfono móvil es una herramienta para ellos indispensable en su vida. Si para nosotros, yo lo digo muchas veces, es importante, joder, yo me he dejado la cartera en casa y no he vuelto a por la cartera. He dicho, bueno, yo una foto del carnet de identidad y del carnet de conducir en el móvil, puedo pagar porque ya podemos pagar con el móvil, con lo cual, bueno, pues a muy malas, si me paran y no llevo la cartera, pues ya le explicaré al guardia civil o al policía pues que me la he dejado en casa o lo que sea, ¿no? Pero si me dejo el móvil, sí vuelvo a por él, ¿vale? O sea, esa dependencia que hemos desarrollado de los dispositivos, de los teléfonos móviles, pues imaginaros si nosotros como adultos, con lo que sabemos, con lo que el autocontrol que tenemos, etcétera, nos pasan estas cosas y tenemos esa dependencia, imaginaros estos chavales que no tienen ni el conocimiento, ni la consideración del riesgo, ni la responsabilidad, porque no les toca, ¿vale? Porque no les toca, porque en la edad que ellos están y el desarrollo cerebral que llevan hasta ese momento, pues ellos disfrutan realmente de la recompensa inmediata que les supone el uso del teléfono móvil, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un poco lo que caracteriza sobre todo, bueno, hay muchos, lo que hemos hablado, ¿no? Hay muchos cambios físicos, cognitivos, emocionales, sociales. Esto es otra clasificación donde explica de otra manera, pues estos mismos cambios, ¿vale? Sobre todo, lo podemos resumir en eso, en que disminuye el interés por la familia, sobre todo en la adolescencia temprana y adolescencia media, aumenta, pero de una forma bárbara por los amigos, pensar que los amigos al final son el primer amor o el primer apego elegido por ellos, selecto por los adolescentes. La familia, pues la familia a la que les ha tocado. Entonces, bueno, nos queremos, nos respetamos, etcétera, pero realmente la familia a la que les ha tocado. Pero a los amigos los están eligiendo ellos, los eligen ellos. Entonces, ese es lo que determina realmente la importancia que supone. Los cambios sexuales, pues pasan de ser niños en los que, bueno, pues la inocencia, todavía creen en ciertas las cosas que hemos tenido de la infancia y pasan a que, bueno, pues sale pelo, hay cambios físicos importantes en las partes sexuales, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo eso cuesta asimilarlo. O sea, imaginaros, poneros, echar un poquito la mente atrás y decir, intentar asimilar toda esa cantidad de cambios en tan poco tiempo y sin saber muy bien lo que te está pasando y en qué te estás convirtiendo y si te va a gustar o no te va a gustar. Eso es lo que te estás comentando. Entonces, es una vorágine, es como un volcán bueno, pues está ahí reprimido y de pronto, ¡bum!, sale y sale pues con toda la fuerza y todas las ganas que sale un volcán como es un adolescente, ¿no? Entonces, bueno, que tengamos sobre todo esa parte de empatía, que seamos capaces de comprender pues todo lo que pasa por ellos y creo que también entendiéndoles un poco y entendiendo lo que están pasando, pues es mucho más sencillo que podamos ayudarles y podamos guiarles en este camino hacia su juventud y hacia su adultez. Bueno, importante, adolescentes y las adolescentes tienden a decirnos muchas veces lo que piensan, pero no lo que sienten. Lo que piensan es lo que les sale en el momento, ¿vale? No quiero que vengan, no quiero que me busquen, no quiero que esté cerca, no quiero que me da vergüenza. Además, tenemos que convivir con esas palabras. Me da vergüenza, me humilla y nosotros como tutores, como padres y como educadores, pues nos sentimos muchas veces denigrados por ellos y bueno, hasta cierto punto, pues humillados porque, joder, he estado encima de ti, te he dado todo tal y de pronto me desprecias. Bueno, es que entra dentro de la normalidad. A ver, el desprecio digo con respeto, es decir, la pérdida de interés en la familia, en lo que le dicen los padres, etcétera, en pro de los amigos, pues es algo que entra dentro de la lógica de la adolescencia. ¿Qué no entra dentro de la lógica de la adolescencia? La falta de respeto, la falta de cumplimiento de normas y deberes básicos, la ruptura de convivencia, ¿vale? Todos esos ya son comportamientos desadaptativos que no entran dentro de la normalidad de la adolescencia y que lo trataremos en el último apartado de normas y límites.
Bueno, como os decía, ellos dicen lo que piensan, pero no lo que sienten. Es decir, te están diciendo a la vez, no vengas a verme que me da vergüenza, que no sé qué, no sé cuánto, pero cuando sale, pues lo que sea, ¿no? El partido de fútbol, el partido de baloncesto, una obra de teatro. Salen y no te ven allí, te barren con la mirada y si no te encuentran allí, pues sí tienen esa sensación de decir, me has fallado, no has venido. Y tú dices, joder, si es que realmente me has dicho, luego además o lo reprochan, lo echan en cara. Y tú dices, joder, pues si me has dicho que no vaya ya, pero te está diciendo lo que piensa, no lo que siente. En el fondo sí quiere que estés, pero no directamente, no te lo va a decir, pero sí que tu presencia allí, pues de alguna forma sí le va a enriquecer. Es más, luego muchas veces cuando crecen y llegan a la juventud, a la adultez, nos echan en cara la falta de presencia que hemos tenido en algunas cosas. Y tú dices, pero si solamente he hecho lo que tú me has dicho, te va a decir, no, yo nunca te he dicho eso. O sea, luego además no van a recordar, no es que te mientan o no quieran acordarse, es que realmente no se acuerdan. No se acuerdan de que en un momento dado te dijeron no estés. Y si realmente no estás, ellos van a echar de menos que no estés. Entonces, consejo, hay que estar, pero de una forma sutil, de una forma en un muy discreto segundo plano, ¿vale? Hay que acompañarles, hay que estar, hay que ir a los sitios, hay que ir donde ellos estén, donde ellos vayan a exponerse y de alguna forma apoyarles, pero en un muy discreto segundo plano. No salimos y les cogimos luego de los mofletes de ¡ay, qué bien lo ha hecho mi niña! ¡Ay, qué bien lo ha hecho mi niño! No, porque eso les avergonzamos en público. Eso nunca hay que hacerlo. Ya aprovecho para meter aquí una cuñita también para los educadores, para los profesores, profesoras que nos estéis siguiendo también. Importante no humillar nunca a un adolescente en público, delante de toda la clase. A veces no somos conscientes, pero etiquetamos a las personas, etiquetamos a los adolescentes, a las adolescentes, porque fulanito es el que siempre está haciendo no sé qué, porque fulanita es la que siempre destaca por no sé cuánto, ¿no? Entonces, eso en público o llamar la atención en público de una forma humillante, al final al adolescente lo que hace es que diga, voy a pasar de ti, de aquí en adelante, olímpicamente, porque no me respetas. Y si tú no me respetas a mí, yo no te voy a respetar a ti y no voy a seguir tu asignatura, ¿vale? Entonces, importante, cuando tengáis que dar un mensaje que puede ser delicado o sensible a una o a un adolescente, cogerle en privado después de la clase o antes de clase o si tenéis que salir en un momento de la clase, tenéis que cortar la clase en ese momento y salir con un adolescente, salís con un adolescente o con un adolescente fuera de clase, habláis con él o con ella ahí y ese mensaje que quede entre vosotros dos. No es necesario para dar un toque de atención a la persona o dar un toque de atención a toda una clase, no es necesario humillar en público al adolescente o al adolescente. Va a provocar un efecto contrario, ¿vale? Bueno, un poco en esa línea que veáis un poco las cosas que sí son normales y las que son menos normales. Bueno, pues un poco con esto damos un poco por vista la parte de las etapas. Esta última pantalla es un poco para ver los factores sobre los que podemos incidir nosotros para mejorar el bienestar un poco del adolescente o del adolescente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer desde el ámbito del propio adolescente? Pues obviamente que cuide su salud física y nutricional, su buena imagen, que incluye la higiene. La higiene es un gran motivo de lucha durante la adolescencia porque, bueno, tienden en general a abandonarse un poquito y no cuidar todo lo que deberían. Bueno, que mantengan unas buenas relaciones sociales, que experimenten la esperanza, que experimenten emociones, ¿vale? Que sepan manejar las emociones, que aprendan a controlar su propio estrés, que tengan una autonomía y una independencia, que desarrollen una identidad propia, ¿vale? Muchas veces volcamos, y echo un poco para atrás, volcamos sobre ellos expectativas, proyectamos expectativas de qué queremos que sean, de que repitan valores que hemos tenido nosotros y realmente ellos ya tienen una personalidad propia. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros como educadores y como tutores y como padres, en este caso, es intentar sacar lo mejor de ellos mismos, pero lo de ellos mismos, su propia esencia, que ya la tienen, ¿vale? Entonces tenemos que encontrar sus talentos y apoyar en esos talentos para que salgan a flote sus auténticas expectativas que ellos mismos tengan sobre sí mismos y que van a definir su personalidad y su trayectoria en la vida. Entonces, tenemos que intentar no proyectar sobre ellos expectativas nuestras, fracasos nuestros o cosas que a nosotros nos hubiera gustado hacer o que hemos hecho. Imaginaros pues estas ramas en las que toda la familia han sido educadores caninos y dicen, joder, y llega el mío que le quiero transmitir mi pasión por la educación canina, no sé qué, no sé cuánto, y cuando llega y dice, no, yo es que no quiero ser educador canino, quiero ser mecánico. Mecánico. Y claro, eso es un impacto en toda la familia, ¿no? O estas ramas que han sido todos médicos, o que han sido todos psiquiatras, o que han sido todos cualquier cosa, ¿no? Cualquier profesión. O todos profesores. Y de pronto llega la hija o el hijo
díscolo adolescente y dice, yo quiero ser otra cosa totalmente diferente. Bueno, pues hay que respetarlo. Y si realmente vemos que su futuro y su pasión va por ahí, pues démosle herramientas para que pueda poner en valor y pueda potenciar su propia personalidad y su propia elección en la vida de qué quiere ser. Es difícil que en esta época se sepa lo que se quiere ser, pero los que lo tienen claro, démosles herramientas para que lo potencien. Bueno, entonces, desde el ámbito familiar, pues podemos ayudarles a desarrollar todo este equilibrio, a reconocer el cambio, premiarle los logros. Ojo, premiar los logros no siempre es dar cosas materiales o dinero. Premiar los logros es una palmadita en la espalda, es un abrazo en un momento necesario, es un like en una publicación suya en redes sociales, es un WhatsApp en un momento dado con una cara contenta, con un emoticono. O sea, bueno, hay muchas formas de premiar el logro y no todas tienen que ser materiales y mucho menos económicas. O sea, hay muchas formas de premiar el logro desde el apego, desde el cariño, desde el reconocimiento, desde lo físico, desde un guiño. Estimular, al fin y al cabo, estimular ese desarrollo, estimular ese logro y darle importancia a ese refuerzo positivo. Y bueno, desde la comunidad pues se pueden hacer muchas cosas desde la comunidad social para ayudar a los jóvenes, sobre todo pues darles un contexto adecuado para que puedan desarrollarse y que tengan siempre planes alternativos a otros que, bueno, pues son desde luego mucho peores y que les van a orientar en un sentido bastante peor, ¿no? Bastante contrario. Bueno, y con esto pues entramos un poco en la tercera parte, que es la parte hormonal, la parte del propio cambio, cómo afectan las hormonas a las personas, ¿no? En este caso a los adolescentes, pero también a nosotros como adultos. Bueno, ahí tenéis un poco abajo, en la parte de abajo tenéis algunas de las principales sustancias que pueden alterar nuestra forma de estar y nuestro estado de ánimo. Y en la parte de arriba, pues es alguna de las emociones o de los sentimientos generales que experimentamos las personas y cómo los niveles de estas sustancias afectan a que esto esté equilibrado o desequilibrado. Por ejemplo, veis que en la felicidad, pues el nivel de serotonina tiene que ser alto para que estemos en un estado de felicidad. Para que el estado de amor sea alto y nos sintamos a gusto y enamorados, etcétera, pues tenemos que tener un nivel alto de serotonina, dopamina y oxitocina. La oxitocina es la hormona del apego, del cariño, del abrazo, del beso, de la cercanía, ¿vale? Ansiedad. Cuando estamos ansiosos tenemos un nivel de dopamina muy bajo, ¿vale? La dopamina también aprovecho para decir, es la sustancia de las adicciones. Esos pequeños chutes que nos van dando cuando algo nos gusta, pues lo produce la dopamina. Entonces, cuando algo nos da demasiados chutes o nos crea cierta dependencia, estamos hablando de una adicción y ahí la dopamina es la que manda. Entonces, cuando la dopamina está muy baja, ansiedad. Estrés, cuando tenemos la norepinefrina, epinefrina altas, pues estamos en una situación de estrés en la que generamos cortisol, que realmente a altas cantidades es un veneno, es un tóxico que nos intoxica el cuerpo. Y bueno, cuando tenemos depresión o estamos en un estado deprimido, pues tenemos la dopamina y la serotonina muy bajas. Esto explica en muchos casos personas que aparentemente deberían tener todo para estar felices y están en un estado deprimido, ¿vale? Puede ser por un tema de sustancia. Bueno, pues una vez analizadas todas las principales emociones y sentimientos y cómo afecta las hormonas y las sustancias que genera nuestro propio cuerpo, vamos a ver un poquito qué es lo normal y qué no es lo normal, ¿no? Bueno, por ejemplo, hablando de estrés. Bueno, el estrés es una reacción adaptativa realmente a nuestro entorno y que nos ha ayudado a la supervivencia durante muchos años y casi desde el principio de la especie, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando el estrés se nos desboca, no sabemos controlarlo y en el caso de los adolescentes y las adolescentes, pues tienen un menor control del estrés y de otras emociones porque todavía no tienen las herramientas para manejarlo bien, pues ahí el cortisol nos intoxica y nos genera una auténtica debacle porque altera todos nuestros sistemas, nos provoca inflamaciones y al final, pues ese estrés desemboca en reacciones de nuestro cuerpo físicas que desde luego nos producen bastante perjuicio. Entonces, eso es importante mantenerlo ciertamente equilibrado. ¿Qué ocurre con el estrés? Porque uno de los grandes relajantes de estrés que tienen sobre todo las adolescentes y los adolescentes es el teléfono móvil. ¿Cómo actúa el teléfono móvil en este caso? Bueno, pues produce lo que llamamos recompensa inmediata en psicología, ¿vale? ¿Cómo funciona la recompensa inmediata? Pues cuando yo tengo el estrés alto, una de las cosas que nos reduce el estrés es la dopamina, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la dopamina, pues cada vez que yo entro
y en el teléfono móvil, veo una notificación, entro a WhatsApp, me dan un like, veo lo que ha hecho fulanito, se lo comento a no sé, a menganito, pues al final todo eso, lo que está suponiendo cada uno de esos inputs es un chute de dopamina, chute de dopamina, chute de dopamina. Y eso lo que hace es rebajar nuestro nivel de estrés. ¿Qué ocurre? Que como rebajamos nuestro nivel de estrés a costa del uso de un dispositivo móvil, ese dispositivo móvil que nos va inyectando dopamina, que como os he dicho anteriormente, es en parte una de las hormonas que provoca las adicciones o la hormona de las adicciones, pues va generando una adicción a esa recompensa inmediata y al uso del teléfono móvil, tablet o el elemento que sea, ¿no? También esto se puede extrapolar a consolas, adicción a videojuegos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepáis un poco cómo funciona y por qué funciona así, por qué muchas veces nos cuesta tanto desenganchar al adolescente o al adolescente del teléfono móvil. Es precisamente porque le ayuda a relajar su nivel de estrés, le produce recompensas inmediatas, eso produce este aumento de dopamina y esa satisfacción que evidentemente si no encontramos un plan alternativo para que sustituya un poco a las recompensas inmediatas que da ese aparato, pues van a querer utilizarlo de forma permanente porque les está produciendo satisfacción, les está dando placer, literalmente. Entonces, bueno, este es uno de los grandes peligros de los elementos tecnológicos, especialmente del teléfono móvil. ¿Qué recomendamos en este caso? Sobre todo, intentar mantener el móvil con horarios restringidos, es decir, pues se puede utilizar X horas al día, desactiva las notificaciones. Es importante que seas tú el que controle el teléfono móvil y no el teléfono móvil a ti. Nos ocurre a los adultos que tenemos también esa necesidad de satisfacción inmediata y de recompensa inmediata. Entonces, quiero comprar no sé qué cosa, en vez de esperar ir al Leroy Merlin o ir al Ikea o ir a donde sea, pues llego, me meto en Amazon, plus, plus, ya lo tengo. Mañana o esta tarde lo tengo en casa. Me apetece comer pollo al limón y digo, en vez de acercarme al restaurante, comprarlo, comerlo allí, disfrutar de una comida tranquilo o traérmelo a casa, ir yo a por ello, comprarlo, etcétera, no lo pido y en un globo y lo tengo en casa en media hora. En fin, ese tipo de cosas al final lo que estamos haciendo es que no somos capaces de demorar las recompensas. Si no somos capaces de demorar la recompensa, estamos generando una necesidad continua de recompensa inmediata en nuestro cerebro. Eso a nosotros nos cuesta entenderlo, pues imaginaros en el caso de las adolescentes y los adolescentes, bastante más complicado. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando estamos en esa situación de recompensa inmediata continua, nuestro cerebro está hiperestimulado. Eso no ayuda a que el cerebro adolescente, en este caso que está en pleno desarrollo, se desarrolle bien, termine de cerrar bien, porque en una hiperestimulación, en un momento de hiperestimulación, pues no creamos nada. Pensar sobre todo en los grandes inventos que ha habido en la historia de la humanidad se han producido normalmente en momentos de aburrimiento. Cuando las personas nos aburrimos es cuando creamos cosas, cuando genero la necesidad de crear algo que me distraiga, algo que cambie una situación o una necesidad que estoy viendo en ese momento. Si yo tengo el cerebro continuamente hiperestimulado desde fuera, no lo hago trabajar. Entonces, hay una frase que utiliza Marian Rojas, una psiquiatra, que dice que el cerebro funciona use it or lose it, que viene a ser o lo usas o lo pierdes, ¿no? Entonces, eso explica muy bien el funcionamiento del cerebro. Si no utilizamos las funciones que tenemos en nuestro cerebro y no le pedimos que trabaje, al final se atrofian ciertas partes. Por ejemplo, de que utilizamos los GPS, el hipocampo pues trabaja bastante peor. La Wikipedia no ayuda a que nuestro sistema cerebral trabaje cuando necesitamos encontrar alguna información. O sea, al final en la parte de la tecnología nos está facilitando muchas herramientas para hacernos la vida más fácil, pero a la vez nos está atrofiando el cerebro. Ya digo, esta psiquiatra, Marian Rojas, también dice que posiblemente nos estamos enfrentando a la primera generación en la que los hijos son menos inteligentes que sus padres. Esto tiene una verdad detrás, que es si nuestros hijos adolescentes, nuestras hijas adolescentes hacen funcionar y trabajan menos el cerebro que nosotros, pues al final evidentemente van a ser menos inteligentes, pero no porque su generación sea peor que la nuestra, sino porque van a trabajar menos el cerebro. Cuando los bebés son pequeñitos, su cerebro se motiva o se incentiva, se estimula por luz, sonido y movimiento. Pensar cuando le damos a un bebé de 2 3 años, le damos un teléfono móvil, una tablet, ¿qué le estamos dando con esa tablet? Luz, sonido y movimiento, las tres cosas.
¿Qué ocurre? Que si le damos la luz, el sonido y el movimiento en ese aparatito, al final todo su cerebro se va a estimular únicamente con ese aparatito y no va a buscar el movimiento fuera, no va a buscar la luz en otro punto y no va a percibir o no va a fijar su atención en otros sonidos, porque ya lo tiene todo en la pantalla que le he puesto delante. Entonces eso, de cara al desarrollo del cerebro en la niñez y en la adolescencia, pues es bastante negativo, ¿vale? Entonces, intentar, sobre todo, me preguntaba, recuerdo alguna madre, algún padre en la ponencia, ¿a qué edad era recomendable dar un teléfono móvil a un adolescente? Yo digo que antes de los 12 no. A partir de los 12, pues bueno, a la edad que ya cada uno considere, en función de la responsabilidad de la menor, en función, o del menor, en función de la necesidad también de controlar, porque ya van al instituto, a lo mejor tienen que ir solos o venir solos y ya nosotros mismos como padres tutores, pues tenemos la necesidad de tenerles controlados o saber si entra, si sale, a qué hora va, a qué hora está y demás. Entonces, pero antes de los 12 años yo no lo recomiendo. Y a partir de los 12 años sí, pero con un contrato de uso que os voy a enseñar más adelante. Continuando con la parte un poco hormonal cerebral, bueno, de aquí lo importante realmente es que nuestro cerebro se divide, digamos, en tres partes importantes. El cerebro reptiliano, que es el instintivo, el inicial, el más antiguo, que es el que nos ha ayudado a sobrevivir como especie. Luego el cerebro límbico, que se desarrolló después, que es el que tiene que ver con las emociones. Y bueno, pues es el segundo que se desarrolla por encima del reptiliano. Y luego el neocórtex, que es toda la parte nueva, y es toda la parte que nos hace más humanos y más diferentes del resto de animales, ¿vale? Y entonces es el más nuevo, el más moderno, la parte cerebral más moderna. El cerebro, para que os hagáis una idea, cierra de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Entonces, la última parte que se desarrolla, a ver si consigo ponerlo, la última parte que desarrolla es la parte frontal, el corte, lo que llamamos el córtex prefrontal. Y en el córtex prefrontal, ¿qué ocurre? Ocurre la empatía, ocurre el raciocinio, ocurre la toma de decisiones, ocurre la reflexión. Si esta parte, el córtex prefrontal, es la última parte que cierra de nuestro cerebro adolescente juvenil y lo tengo hiperestimulado por telefonía móvil, por tablets, por videojuegos, y no le dejo trabajar, no dejo que se desarrolle correctamente y no le obligo a que utilice todo ese sistema de reflexión, toma de decisiones, etcétera, al final lo que estoy generando son adolescentes y jóvenes con menor capacidad reflexiva, con menor empatía, con menor raciocinio y que les cuesta más tomar decisiones, ¿vale? Entonces, un poco para que también contextualicemos un poco, sepamos cómo se desarrolla el cerebro y sepamos un poco cómo afecta también todo este tema tecnológico a este desarrollo, ¿vale? Bueno, noticias que hemos visto recientemente y que nos han llamado mucho la atención. Un chico de 15 años mata a sus padres y su hermano en Elche tras ser castigado sin wifi por malas notas. Bueno, aquí lo que se tiene la certeza a día de hoy es que había una adicción a videojuegos detrás, porque de hecho, bueno, estuvo conviviendo con los tres cadáveres durante días, en los que continuó jugando, en los que continuó con su adicción a estos videojuegos. Obviamente, detrás de esto, pues también tiene que haber algún tipo bueno, pues, de brote psicótico o algo así, que todavía no se sabe, pero importante el motivo, ¿no? O sea, tras ser castigado sin wifi por malas notas, pues coge una escopeta y acaba con su madre y con su hermano primero y después con su padre. Bueno, pues en ciertos, no es la generalidad, no nos tenemos que asustar por esto, pero son cosas que pasan y además esta noticia del 12 de febrero, o sea, es súper reciente. Bueno, la Organización Mundial de la Salud incluye la adicción a los videojuegos en su lista de enfermedades mentales en vigor. Ya se considera como tal, ya se considera adicción a los videojuegos, realmente es una derivada de una ludopatía, ¿vale? Lo que pasa aquí, pues bueno, no es que no se juegue dinero, sí se juega dinero también. Entonces, bueno, pues es una derivada de una ludopatía realmente. Lo que pasa es que con una personita cuya responsabilidad, conocimiento del riesgo, etcétera, pues es bastante menor que la de un adulto. Y aún así los adultos caemos en este tipo de adicciones, pues imaginaros ellos. Así fue la terapia de un adolescente hospitalizado por su adicción a Fortnite. Le tratamos como si fuera un adicto a la heroína. Esto dicen los terapeutas que le trataron. Este es un caso que ocurrió también el verano pasado y bueno, pues un joven que llegó a jugar 18 o 20 horas. Aquí se vio que detrás de toda esta adicción pues había un duelo mal llevado, mal gestionado por la muerte de su madre. Entonces, bueno, pues para que veáis cómo este tipo de situaciones mal enfocadas pueden acabar derivando en una adicción bastante fuerte que puede llegar a esto, a que este joven tuvo que ser hospitalizado 2 meses y tratado como un adicto a la heroína, porque al final los sistemas que actúan en nuestro cerebro sobre las adicciones, ya os digo que no distinguen si la adicción es una adicción
a una droga, es una adicción a un videojuego, es una adicción a cualquier otra cosa. O sea, los mecanismos que activan las adicciones son los mismos. Que cambia la dependencia física o no de una sustancia, ¿vale? Pero lo que es la parte psíquica, la parte mental, activa las mismas partes. Una adicción a un videojuego, una adicción a la cocaína o al alcohol. Bueno, entramos en la parte de comunicación. Esta es una diapositiva que a mí me gusta bastante también, por lo que implica, ¿no? Bueno, pues básicamente podemos definir la comunicación con los adolescentes en tres tipos. La comunicación afectiva, esa es la que pide el adolescente, en la que implica el qué le pasa y viene y bueno, nos va a abordar en un momento en el que normalmente no nos va a venir bien, nos va a pillar muy cansados o con un estado de ánimo apagado, hemos tenido un mal día en el trabajo, es un momento inoportuno porque vamos con prisa, cualquier cosa, ¿no? Entonces es cuando viene la joven o el joven y nos aborda con un tema afectivo. Me ocurre no sé qué, me ocurre no sé cuánto, fíjate lo que he visto este fin de semana en el parque con los amigos, pues han bebido y tú te pones ahí, te activas, entonces dejas todo lo que estás haciendo y le interrogas al adolescente. Pero seguro, pero tú no, ¿eh? Tú que... Y entonces al final se lo acaba tomando como una charla, se siente incomprendido y te acaba diciendo, es que no me entiendes, es que siempre actúas igual, si te lo estoy contando es porque yo no lo he hecho, porque quiero que me ayudes, y al final estamos rompiendo esa comunicación que nos puede aportar bastante, ¿vale? Entonces, eso yo recomiendo que no cortéis esa vía de comunicación. Entonces, cuando os aborde vuestra adolescente o adolescente con un tema de comunicación afectiva, aunque sea un momento inoportuno, aunque no estéis en ese momento centrados, etcétera, escucharle, ¿vale? Darle pie a que os cuente todo. No intentéis razonar con él, ni convencerle, ni le interrumpáis. Dejadle que hable, que hable, que hable, que hable. Y cuando termine de decir todo lo que tenga que decir, si me ha quedado algo pendiente o algo que no me ha gustado, en otro momento, un rato más tarde, al día siguiente, a los 2 días, dejar pasar un tiempo para decirle eso que no os ha acabado de gustar o que queréis corregir, porque si lo hacéis en ese momento también vais a cortar esa conversación se va a romper y ya no vais a conseguir mantener esa línea abierta, ¿vale? Luego, por otro lado, está la comunicación efectiva, que esta es la que abordamos los padres y la que tenemos que decirle algo sobre algo que pasa al adolescente o al adolescente. Algo que ocurre, no es algo que nos pasa a nosotros, no es algo afectivo, es algo que está ocurriendo, algo que no nos gusta, pues que no recoge la habitación, que no está estudiando, que no está respetando una norma, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en este caso, también tiene unas reglas que hay que cumplir. Ser breve, conciso, no avisar antes de abordar esta comunicación y intentar que sean un par de cosas muy escuetas y ya está, y me voy. En la comunicación efectiva, sobre todo lo más importante es ser claro, ser conciso, abordar uno o dos temas máximo de una forma rápida, no avisarles antes. Si les avisamos antes, les van a surgir 40 cosas que les van a impedir escucharnos si están atentos. Entonces, sobre todo, esos son los inputs más importantes, ¿vale? Y bueno, la comunicación superficial es la que nos falta, que esta es la más importante de todas. Realmente es un tipo de comunicación que nos ayuda a lo más importante que hay en la comunicación con un adolescente, que es conectar con la adolescente, con un adolescente. ¿Cómo lo hacemos? Con la comunicación superficial. ¿Qué implica la comunicación superficial? Buscar intereses comunes, interesarnos por cosas que aunque realmente pues, no nos interesen mucho saber si las Nike Jordan están de moda o no están de moda, si J Balvin es el cantante que canta no sé qué canción que han presentado en un evento en Fortnite. Ese tipo de cosas a lo mejor para nosotros tienen una importancia nula o muy pequeña, pero nos ayudan a conectar con la adolescente o con el adolescente, porque para ellos sí son temas importantes y no implican a nadie, porque realmente pues, nos va a llevar a una comunicación relajada, distractora, no nos involucra porque no hay ninguna regla en juego, no hay ninguna norma en juego. Y son temas de poca importancia. Y lo que no tengo que entrar tampoco es a juzgar gustos o a decir, pues no entiendo cómo te gusta esto, cómo te gusta aquello. Ah, pues mira, te gusta así, pues he escuchado una canción, pues no está mal, pues aunque a veces tengamos que tener alguna mentira piadosa en ese sentido, pero si nos ayuda a conectar con el adolescente o el adolescente y mantenemos un buen nivel de comunicación superficial, cuando tengamos que abordar un tema de comunicación efectiva, de decirle algo que ocurre, o de comunicación afectiva de ellos hacia nosotros, vamos a mantener esa vía de comunicación abierta. Bueno, una cosa también importante en la comunicación efectiva, cuando nosotros abordamos al joven en la anterior, es que cuando nosotros vamos y por eso digo que tiene que ser concisa, breve, etcétera, es que ellos van a manifestar claramente que no les apetece nada que les contemos, que les demos la charla. ¿Por qué? Porque ellos no han pedido esa comunicación. Y como no han pedido, pues
nos hacen ver abiertamente que no les apetece, no les interesa y no les gusta. Entonces, bueno, pues van a poner gesto, van a resoplar. Y bueno, pues tenemos que aprender a convivir con eso. O sea, realmente vosotros pensar, no intentéis en ese momento convencerles, no intentéis razonar con ellos, no insistáis, que no por más insistir lo vamos a conseguir. Simplemente llegar, soltar vuestro mensaje, decir lo que le tenéis que decir, esperar feedback para ver que lo ha recibido, aunque a veces sea sí, que sí, aunque sea un poco en ese tono, y ya está, le dejamos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros creamos que eso no ha dejado un pozo, algo de pozo va a dejar, ¿vale? Y el mensaje está dado, que lo importante es que el mensaje se dé. Y a partir de ahí, pues bueno, la efectividad que tenga, ¿vale? Bueno, como ya por terminar también con la superficial, importantísimo que la utilicéis mucho, utilizar mucho esta comunicación superficial. La superficial es la más importante en temas, en eventos familiares, en momentos familiares, cuando estamos tranquilamente en el sofá, cuando estamos comiendo, cuando estamos cenando, desayunando, merendando, tomándonos algo con ellos tranquilamente en una terraza. No es un momento para sacar temas delicados ni temas claves. Es un momento para disfrutar de una comunicación relajada y tranquila. En ese caso, comunicación superficial. Temas de moda, temas de tecnología, temas de coches, temas de fútbol, temas de maquillaje, lo que se os ocurra, que no tenga nada que ver y que no implique absolutamente a ninguna de las dos partes en un conflicto. Porque cualquier otro tema de deberes, tareas en casa, exámenes, higiene, sueño, va a implicar un conflicto. Entonces, eso es mejor abordarlo o desde la comunicación efectiva, abordando al joven en un momento que le pillemos después de uno de esos momentos, después de una comida, de una cena. Oye, espera un momentito, que tengo que decirte, y pum, 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 le suelto mi charla, dos, tres frases, algo conciso y breve, y ya está, y le dejo, ¿vale? Mejor tratarlo así que no abordarlo en momentos en los que estamos todos juntos y vamos a generar un conflicto, ¿vale? Y bueno, pues eso es un poco mi recomendación con el tema de la comunicación. Entonces, aquí os pregunto yo a vosotros para que reflexionéis un poco. ¿Cómo te comunicas con tu hija o con tu hijo? ¿Qué tipo de comunicación usas más en tu día a día? ¿Y cuál usas poco o no usáis en casa? Y si la usáis bien o la usáis mal, en base a lo que os he explicado. Y bueno, acciones de mejora, esto es plantear en el chat, pues ya no, porque ya no tenemos chat, porque esta charla ahora la estamos reeditando en diferido. Entonces, sería que pienses acciones de mejora que puedes aplicar en tu comunicación con tus adolescentes, con los adolescentes de tu entorno, ¿vale? Ya sea un entorno educativo o un entorno familiar. Bueno, pues con esto un poco terminamos con la parte de la comunicación. Acordaros, lo más importante de la comunicación, conectar. No, el comunicar no es un mensaje que da un emisor o un receptor a través de un canal y ya está, es conectar, crear un feeling, crear esa relación de confianza en la que yo te doy, tú me das un ten con ten, ¿vale? Y eso nace en la comunicación, pero siempre y cuando consigamos establecer un canal firme, que sepamos que es seguro, que siempre está ahí y que no nos va a juzgar todo lo que digamos y que no todas las conversaciones van a girar en torno a las tareas, a lo que hago, a lo que no hago, etcétera, ¿vale? Bueno, pasamos a la diapositiva, yo creo que más esperada, un poco la parte más esperada de la ponencia, que es la parte relativa ya a normas, a las propias normas y límites, ¿no? Bueno, pues empezamos con los estilos de autoridad. Si os acordáis, hablábamos al principio de la ponencia que es una de las cosas que ha cambiado en el contexto actual de los adolescentes, precisamente los modelos de autoridad. Dentro de eso, pues tenemos, o bueno, se pueden definir cuatro modelos de autoridad muy genéricos, ¿vale? Que estamos, veis, la línea vertical marca la autoridad, la línea horizontal marca el afecto, ¿vale? La educación y la forma de poner normas y límites a nuestros adolescentes, a nuestras adolescentes, es a través del equilibrio más perfecto que podemos conseguir entre autoridad, un nivel de autoridad, de exigencia, de marcar normas y límites, que ahora vamos a ver por qué y qué les ofrece al adolescente, con afecto, reconocimiento, ofrecernos, comunicarnos con ellos, que sepan que estamos al lado, que sepan que estamos con ellos, que les apoyamos, ¿vale? Ese equilibrio, que damos cariño, ¿vale? Porque dar un abrazo, dar un beso, dar en fin, ese tipo de contacto físico también es muy importante, ¿vale? Entonces, en el equilibrio entre autoridad y afecto está el equilibrio emocional, la autoestima y el respeto de los adolescentes y las adolescentes, ¿vale?
Bueno, modelos. ¿Qué tenemos dentro? Pues modelo autoritario, que está en la parte de arriba de la matriz, parte de arriba izquierda. Ahí se ejerce un control brutal, muy, muy férreo, pero nulo afecto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que ahí estamos generando personitas pues muy inseguras, porque realmente sí se sienten muy contenidas, sí les estamos ejerciendo una autoridad muy fuerte, pero no les estamos dando nada de afecto. Entonces, la parte emocional queda bastante descuidada, ¿vale? Entonces, además, normalmente, esto en cuanto la autoridad baje o ya no sea capaz de ejercerla por la fuerza, pues en cuanto nos demos la vuelta van a hacer realmente lo que quieran, porque solamente hemos sido capaces de controlarlos, pero no les hemos enseñado, ¿vale? Luego, en la parte justo inferior de los autoritarios están los negligentes, que aquí hay nulo control y nulo afecto. Estos son padres y educadores que pasan olímpicamente de los adolescentes que tienen a su cargo. Entonces, ¿aquí qué vamos a generar? Pues la misma falta de ganas y de control que hemos tenido y de afecto que hemos tenido con ellos, pues nos la van a devolver. Es decir, si hemos pasado olímpicamente de estos adolescentes, pues estos adolescentes van a pasar olímpicamente de nosotros. Y no podemos esperar lo contrario, porque aquí sí que estamos recogiendo lo que hemos sembrado, ni más ni menos. Permisivos. Bueno, los permisivos o el estilo de autoridad permisivo implica que hay muy poco control o ningún control y mucho afecto. Estos son padres o educadores que son muy cariñosos, muy de buen rollo, etcétera, y no ponen ninguna norma. Aquí se nos va a ir de las manos porque nos van a coger la medida muy rápido y al final solamente con afecto no podemos educar, ¿vale? No podemos generar esos jóvenes que decíamos, no les podemos preparar para la vida, porque la vida llevan implícitas normas y límites. Entonces, si no les enseñamos que eso existe y no les enseñamos a respetarlos, pues difícilmente vamos a conseguir que sean lo que queremos que sean cuando ya estén totalmente desarrollados. Y por último, el estilo democrático, que implica más o menos a parte equilibrada control y afecto. Es decir, damos tanta autoridad como cariño y como bueno, pues asesoramiento, acompañamiento, etcétera. Entonces, este tipo de modelo autoritario o de modelo de crianza o de modelo de enseñanza, pues sería el más equilibrado y el más recomendable. ¿Qué ocurre? Que no todos podemos ser ni democráticos siempre ni estamos en condiciones de serlo. Entonces, lo que sí tenemos que intentar es la mayor parte del tiempo inclinarnos hacia esta parte, pero evidentemente vamos a tener momentos autoritarios, vamos a tener momentos permisivos y es posible que tengamos momentos que digamos, paso olímpicamente de ti y no, me paso a negligente. Bueno, que eso sea lo menos posible, ¿vale? Intentar todo el tiempo que podáis estar y moveros en ese equilibrio del democrático, del modelo democrático, ¿vale? Bueno, diferencia entre normas y límites. Bueno, pues esto también lo explicamos en la ponencia, yo creo que se explicó muy bien con ejemplos, pero os lo recuerdo también por aquí para los que no pudisteis asistir o para los que sí asististeis y queréis recordarlo. Bien, la norma es, por ejemplo, el teléfono móvil hay que utilizarlo en unos horarios concretos, ¿vale? O está prohibido utilizar el móvil en ciertos momentos del día, ¿vale? Eso sería la norma. El límite es ¿cuándo está prohibido utilizar el teléfono móvil y en qué momento del día? En la comida, en la cena y a partir de las 10 de la noche, ¿vale? Entonces, la norma establece que hay una prohibición o que hay una limitación de uso y el límite es dónde empieza y dónde termina esa norma, ¿vale? O la consola solamente se puede utilizar unos días de la semana, ¿vale? Y el límite sería, pues, de viernes a domingo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque entre semana, como tenéis deberes, exámenes, etcétera, etcétera, pues no se utiliza la consola. Entonces, la norma sería, la consola queda restringida a unos días de la semana. El límite, viernes, sábado y domingo. Y eso ya estamos estableciendo dónde empieza y termina esa norma, ¿vale? Esa es un poco la diferencia entre norma y el límite. La norma es qué establezco o qué ley, entre comillas, estamos poniendo de convivencia y el límite es dónde empieza y dónde termina esa norma, ¿vale? Bueno, otra cosa que quería explicaros sobre las normas y límites. Ejercen una función de contención, ¿vale? La contención hacia el adolescente también le da una seguridad. ¿Por qué? Porque le marca un espacio seguro dentro del que se puede mover. Es decir, rechazan la norma, rechazan el límite, está dentro de la normalidad que los adolescentes rechacen las normas, pero ellos saben inconscientemente que dentro del espacio que les hemos marcado de ese límite se pueden mover seguros, porque ellos saben que cuando marcamos unas normas y unos límites es por su seguridad y es por su bien, aunque no lo quieran reconocer y no lo van a reconocer. Si yo les digo, tienes que estar en casa a las 10 de la noche, ellos saben que el espacio que va desde las 7 de la tarde que han salido hasta las 10 de la noche que vuelven
es un espacio relativamente seguro, porque cuando yo establecí las 10 es porque las 10:30 o las 11 ya puede ser un momento de inseguridad o puede haber mayor riesgo de que les ocurra algo en la calle, etcétera, etcétera. ¿Nos van a desafiar, van a ponernos un poquito al límite en ciertas normas? Sí, con lo cual es necesario poner normas y límites para su propia seguridad, para su propia sensación de seguridad. Y esto ya os pregunto un poco también para que reflexionéis. ¿Qué normas te funcionan y cuáles no te funcionan? ¿Y a qué lo asocias? ¿Vale? ¿Qué límites respetan y cuáles suelen rebasar? ¿Y cómo gestionáis este rebase de límites o este incumplimiento de límites? En cuanto a normas y límites, realmente tenemos que marcar unos mínimos, pero no hay unos mínimos que, digamos, funcionan para todo el mundo o todos los hijos y hijas son iguales. No, y todos los adolescentes y chicas adolescentes son iguales. No, no lo son. Cada uno tiene una responsabilidad diferente, tiene una personalidad diferente. Respeta unos límites y nos ofrece una sensación de seguridad o de inseguridad, de confianza o de desconfianza. ¿Cumplen o no cumplen? ¿Les hemos pillado en más mentirijillas o les hemos pillado en menos o creemos que no nos mienten nunca? Entonces, dependiendo de todo eso, vamos ajustando los límites. Lo que sí os digo es que es importante que vayamos soltando la cuerda poco a poco. Es decir, no les deis todo de golpe, no le digas de golpe, pues te dejo 6 horas de móvil y luego le intento restringir, porque cuando intentéis restringir la cuerda va a ser mucho peor. O no le digáis de golpe, pues te dejo salir hasta las 12 de la noche y luego quiero que vengan a las 9 porque volver de las 12 a las 9 va a ser mucho más complicado. Es mejor ir dándoles poquito a poco, ¿vale? Poquito a poco irles soltando cuerda, que lo van a aceptar mejor y va a ser más progresivo que darles toda la cuerda de golpe y luego intentar quitarles, porque eso va a generar mucho más conflicto y va a ser mucho más difícil. Una vez que doy, me va a costar mucho más quitar. Negociar. Esto es el concepto más importante de las normas y límites. Que estos sean negociados con los adolescentes y las adolescentes. ¿Por qué? Porque tienen mucha más aceptación. Lo que no se impone se acepta mejor. Si somos capaces de negociar unos límites adecuados con ellos, desde luego tenemos mucho ganado porque sabemos que en gran medida los van a cumplir, ¿vale? Es importante que en esa negociación, cuando hablamos de una norma o de un límite, empiecen ellos proponiendo su parte. Obviamente, pues una negociación todos vamos a tener que ceder un poquito. Pero cuando ellos proponen, pues nosotros ajustamos, llegamos hasta donde podamos llegar y ya está. Siempre va a ser más productivo una norma o un límite negociado que impuesto, ¿vale? Esto es un principio que se cumple al 90%. Y bueno, luego tenemos que tener claro también que hay un 60-70% de esa norma y límite que van a cumplir y el resto no lo van a cumplir. Es decir, si les digo a las 10 de la noche en casa, tengo que contar con que es posible que vengan a las 10:30. Pero es mejor que vengan a las 10:30 que a las 12, ¿vale? Entonces, si les impongo el límite a las 10 y me vienen a las 12, pues tengo bastante menos ganado que si hemos negociado un límite a las 10 y se me presentan a las 10:30. Les regañaré, habrá un poquito de bronca, pero sabemos que ese límite está negociado. Además, le puedo chantajear emocionalmente por decir, oye, que esto lo hemos negociado, lo has aceptado y sabías que había unas consecuencias en caso de no cumplir, ¿vale? Bueno, esto también lo vamos a explicar. ¿Cómo potenciamos bueno, reprendemos cuando no hay un cumplimiento de las normas y límites que hemos marcado? Bueno, el refuerzo positivo. El refuerzo positivo es dar o premiar de alguna forma un logro o un cumplimiento pues con algo que refuerce a la persona. O bien pues puede ser algo en modo apego, un abrazo, un beso, una palmadita a la espalda, un muy bien colega, un pulgar levantado, ¿vale? O puede ser, bueno, pues si consideramos que es algo pues que está por encima del día a día o que es algo que es muy merecido un reconocimiento y a lo mejor, pues imaginar, lleva tiempo esperando un videojuego, lleva tiempo esperando algún tipo de premio material y creemos que por la enjundia de ese logro, pues lo merece, bueno, pues en ese caso se lo vamos a dar, ¿vale? Pero, ojo, cuidado con los refuerzos positivos, con cosas materiales y económico que enseguida se acostumbran y luego ya cuando no viene ese refuerzo positivo con esa forma que le hemos dado, o sea, si abusamos del refuerzo positivo material o económico, se puede volver en nuestra contra, porque luego ya no van a hacer las cosas por el propio logro, sino por interés. ¿Vale? Entonces es mucho mejor reforzar todo lo que podamos en positivo, con cariño, apego, reconocimiento, buenas palabras, palmadita a la espalda, que con temas materiales. Pero en alguna ocasión el tema material, pues también viene muy bien para motivar, ojo, para motivar. Pero
siempre controlando el exceso, porque el exceso es bastante más perjudicial que lo que nos aporta en positivo. Bueno, consecuencias. Las consecuencias son aquellas que va a sufrir el adolescente o adolescente cuando no cumpla la norma o el límite y que lo hemos negociado con él. Es decir, dentro de la negociación se ha dicho esta es la norma del límite y esta es la consecuencia de no cumplirlo. Es decir, cuando un adolescente o un adolescente no cumple una norma, ya sabe de antemano la consecuencia que va a conllevar, ¿vale? Por tanto, cuando recordamos la consecuencia en caso de sobrepasar un límite o no cumplir una norma, ¿vale? Pues el adolescente o adolescente lo va a aceptar de mayor agrado, aunque no lo va a rechazar, pero lo va a aceptar de mejor grado, que si imponemos un castigo, ya sea positivo o negativo. El castigo positivo es el castigo de toda la vida. Regañar, gritar, castigo físico, como cuando se ha producido, sobre todo hace más años, ¿no? Eso es el castigo positivo. Y el castigo negativo es retirar algo que tienen y que se lo quitamos. ¿Qué diferencia hay entre las consecuencias y el castigo? Que las consecuencias, como os digo, se han negociado dentro del límite o la norma que se ha dicho al adolescente o adolescente, se le ha dicho, oye, esta es la norma, este es el límite máximo que te puedo dejar y esta es la consecuencia de no cumplirlo. El castigo no. El castigo es, mm, pongo una norma, un límite y si no lo cumples, te impongo un castigo, sea positivo o negativo, pero del que no te he hablado antes, que entonces puede ser el que a mí me apetezca en ese momento, ¿vale? Es decir, pues ahora te has quedado sin todo, ahora te has quedado sin todo, ojo con ese ahora te has quedado sin todo, porque, por ejemplo, cuando castigamos un mes sin móvil a un adolescente, luego hay que aguantar el mes sin móvil, ¿vale? Hay que aguantar un mes quitando el móvil, porque si se lo damos a los 3 días, eso también se nos va a volver en nuestra contra, ¿vale? Entonces, también hay que ser equilibrados y coherentes a la hora de imponer consecuencias y castigos, aunque yo siempre recomiendo que sean consecuencias que se hayan pactado antes, pero hay momentos en los que, oye, pues no nos ha dado tiempo a negociar esto, no nos ha dado tiempo a hablar de las consecuencias de esta norma, de este límite, y toca imponer un castigo porque ha sido un rebase por un patinazo de los grandes, ¿no? Bueno, pues en ese caso castigaremos. Pero intentar siempre que las consecuencias y los castigos sean proporcionales a algo que vosotros también podéis cumplir. Porque si nos pasamos de la raya y luego tenemos que rebajar ese castigo o esa consecuencia, también está jugando en nuestro perjuicio. Entonces, siempre intentar ser, no digo más laxos, pero sí equilibrados a la hora de imponer una consecuencia o un castigo, que pasarnos de largo y luego tener que tirar para atrás, ¿vale? Que eso siempre queda peor. Y no van a tomar la medida, porque luego va a decir la adolescente, si yo sé que aunque me diga un mes sin móvil, no va a aguantar más de una semana, porque me voy a poner en modo martillo pilón, pon, 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 y a la semana me lo va a soltar por no escucharme. Mal estaríamos haciendo y difícilmente van a cumplir las siguientes normas y límites que les ponga después. Bueno, y un poco, pues quería enseñaros también este contrato de tipo para eso. Esto es una negociación para tener móvil, ¿vale? Entonces, en este contrato tipo, pues vemos que hay varios puntos, como por ejemplo, mamá y papá tendrán acceso total al móvil siempre y conocerán las contraseñas, que esto es importante que ellos lo sepan. Pediré permiso antes de descargar lo que sea de internet, fotos, juegos, apps, etcétera. Prohibido usar el móvil fuera del horario pactado y en nuestras actividades familiares. Antes de mandar cualquier foto la enseñaré y pediré permiso. Seré respetuoso y si veo cualquier cosa que no me guste tanto hacia mí como hacia otros lo contaré, no hará acoso. Y solo hablaré con quienes conozca en persona, ¿vale? O sea, fijaros que al final son normas normas para tener el móvil y son límites que les hacen estar seguros, les crean un espacio de seguridad en torno al uso del teléfono móvil, ¿vale? Esto es importante que se haga, es importante que se haga al principio. No vale darle un móvil y cuando veo que el uso que está haciendo no me está gustando, entonces me pongo a negociar. Vale, pero no vale. O sea, es mejor hacerlo tarde que no hacerlo, pero mejor que lo apliquemos al principio del nuevo uso que después, porque la efectividad va a ser bastante mayor. Bueno, pues en cuanto a normas y límites, yo creo que lo más importante está dicho. Como para finalizar un poco esta diapositiva, deciros sobre todo, herramientas. Lo que hemos dicho, tenemos el amor y la autoridad, que son las dos herramientas principales que tenemos. Ese equilibrio perfecto entre apego, reconocimiento, guía, ayuda, apoyo y normas y límites negociados pero firmes, con consecuencias claras y que se cumplan,
es lo más importante que le vamos a poder dar a ese o a ese adolescente para crearle un espacio de seguridad y un espacio en el que la convivencia sea asumible. Lo que os hemos comentado, no intentar convencer, sí aconsejar. No vamos a conseguir convencer a un adolescente o un adolescente de algo que no cree, ¿vale? Pero tenemos que razonárselo. Una vez les aconsejamos, estamos ahí para aconsejar, pero no podemos estar permanentemente intentando derribar un muro porque nos vamos a agotar. Y si nos agotamos, pues no vamos a tener energía para afrontar otros conflictos que sí nos van a requerir más atención. En ese sentido, también os digo, no repetir y repetir y repetir y repetir, ¿vale? No vale de nada que estemos continuamente repitiendo las mismas cosas, no nos va a aportar nada. Ser estratégicos en los conflictos que elijáis. No podemos dedicar energía a estar permanentemente detrás del adolescente o adolescente corrigiéndole absolutamente todo lo que no hace como adolescente que es. Entonces, centraros en focalizar vuestra energía en las cosas realmente importantes, en las que merecen tener un conflicto, temas claves, ¿vale? Ahí es donde tenemos que volcar nuestra energía, porque si nos desgastamos en perseguirnos por toda la casa con que has dejado el cepillo aquí, has puesto el cepillo de dientes allí, me has dejado la pasta de dientes sin cerrar. Bueno, pues hay que decirlo, obviamente hay que decirlo, pero no malgastéis toda la energía en un conflicto por la pasta de dientes o por el cepillo, que no merecen la pena, que luego van a venir temas mucho más delicados como las salidas, el alcohol, me has engañado y no estabas en casa de no sé qué amigo. Ese tipo de cosas ahí sí merece la pena, dedicarle estratégicamente energía y esfuerzo a ese tema, a corregir esa conducta y no tanto a otras que son bastante menores. ¿Vale? Recordar, les preocupa mucho su aspecto físico, les preocupa mucho su móvil, les preocupa mucho sus amigos. Si nos metemos con los amigos, estamos valorando continuamente a los amigos o no sabemos gestionar que ellos mismos, van a tener ahí momentos en los que no estén del todo contentos con su imagen, se miren demasiado, se dediquen demasiado tiempo, pues no estaremos entendiendo un principio básico de ellos, ¿vale? Entonces, en ese sentido tenéis que, pues respetar esa época de cambio, ¿vale? Recordar, hay que darles autonomía, ya no son niños y no quieren que les tratemos como niños. Entonces, hay que irles dando autonomía, pero recordar, la correa la vamos soltando poco a poco, que luego recoger es mucho más complicado, ¿vale? Pues un poco en esta línea. Tampoco podemos ser mucho más rígidos ni explicar herramientas mucho más complejas, porque al final es un todo, es un trabajar el día a día, conectar con ellos y trabajar estas cosas, consecuencias cumplibles, ¿vale? Consecuencias que podamos, que podamos asumir, que no nos supongan el decir castigo un mes y luego a la semana tengo que rebajar el castigo o la consecuencia porque no soy capaz de mantenerlo. Para los profesores lo mismo, para los profesores al final va en la misma línea. Acompañar al alumno que se sienta respaldado, que se sienta ayudado. Es difícil con clases de 25 alumnos, lo sabemos, pero es importante que al menos cosas básicas, que nos sepamos sus nombres, ¿vale? Que no los llamemos de tú continuamente, sobre todo cuando ya estamos en febrero o marzo y dices, hostia, has tenido tiempo de aprenderte como mínimo el nombre, ¿vale? Que hagamos un ejercicio ahí de tratarlos como personitas que son. Intentar querer conocerles, saber las historias que hay detrás muchas veces familiares y personales. A veces no entendemos ciertos comportamientos de las adolescentes o de los adolescentes o nos parecen que son inasumibles y tal. Y realmente lo que tiene es una historia detrás pues, de alcoholismo, de drogas, de abandono. En fin, entender también un poco, preocuparos a lo mejor de tener esas tutorías una vez al trimestre con cada alumno y sacarles un poquito, mantener también un nivel de comunicación superficial bueno con ellos, no relacionado tanto con el día a día del estudio, con el día a día de los deberes, etcétera, y de los exámenes, sino también con preguntarles qué tal, cómo se sienten, qué les gusta, qué no les gusta, conectar con ellos, ¿vale? Y también ponerles consecuencias, obviamente. O sea, al final, el decir, oye, si no te comportas como yo te estoy marcando que te debes comportar, vas a tener estas consecuencias. Te lo aviso con antelación y si no las cumples, y si no cumples las normas y los límites, ejecutamos la consecuencia, ¿vale? O sea, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para apoyarte, estoy aquí para respaldarte, pero si no cumples la consecuencia, o sea, si no cumples la norma y el límite que te he impuesto, vas a tener estas consecuencias. Bueno, importante, no somos colegas, ¿vale? El buen rollismo está bien que tengamos una línea de entendimiento, que utilicemos mucho la mano izquierda, pero cuando tengo que utilizar la derecha, esta es la derecha, ¿vale?
podemos tener una buena relación de cada uno donde está, de padre a hijo, de tutor o de profesor o de educador a alumno, etcétera, pero ojo, no somos colegas y no tenemos por qué serlo, ¿vale? Nos vamos a llevar bien, vamos a saber dónde está cada uno, nos vamos a respetar, pero no somos amigos. Porque en el momento que perdemos la relación de rol de dónde está cada uno, el respeto ya no es el mismo, ¿vale? Importante, los conflictos no se pueden evitar. Los conflictos en la edad adolescente tienen que surgir y van a surgir. Entonces, sobre todo en ese sentido, lo que os he dicho, ser muy estratégicos, ¿vale? No se pueden evitar todos los conflictos aunque queramos. Otro tema que preocupa bastante, el rendimiento en los estudios baja bastante obviamente en la época adolescente, sobre todo en esas edades que hemos dicho de la adolescencia intermedia, de los 14, 15, 16 años, baja mucho el rendimiento escolar porque están pendientes del tema social, del aspecto social de a fulanito le gusta a menganita y fíjate, y menganita le ha dicho a menganito y a fulanito que no sé, y están en clase y están en casa y están constantemente pensando en eso, pensando en la salida, en no sé qué, a ver si he hecho una partida, a ver si vamos a no sé dónde, y no están para nada centrados en esto. Entonces, lo importante, la adolescencia empieza y termina, tiene principio y fin. Tenemos que aguantar un poco ese tirón, manejar bien la negociación de normas, límites, consecuencias, intentar superar esta fase pues cuando toca, ¿vale? Pero no podemos evitar ciertos conflictos. Bueno, y para finalizar, pues esta última diapositiva resumen. Recordar, empatía. Yo también fui un adolescente. Elegí el camino que elegí hasta llegar a ser donde soy, pero fui descartando otros caminos y haciendo tonterías en esos otros caminos, como las hacen los adolescentes de hoy, en un contexto diferente y con un cambio cultural importante, pero igual, ¿vale? Evolutivamente seguimos los mismos principios. Recordar que hay 3 etapas en la adolescencia con diferentes cambios y que lo más importante, la adolescencia empieza y termina, que hace una forma de campana y que la peor época es esa entre los 14 y los 16 años más o menos. Recordar las hormonas, cómo afecta al organismo y cómo en una etapa de desarrollo tan importante y tan dura para las personas como es la adolescencia, la ebullición de esas hormonas está a flor de piel y por tanto pues es muy lógico que manifiesten a veces pues un sentimiento y el contrario casi a la vez, o están de buen humor y a los 5 minutos están de un humor terrible. O sea, ese tipo de cambios, ese tipo de vaivenes hormonales son muy lógicos, entendiendo un poco lo que hemos explicado también en la diapositiva de las hormonas y cómo en su caso, que están en pleno desarrollo, en pleno cambio, ya os digo, en punto de ebullición, pues muy importante que entendáis que esos cambios son normales, siempre dentro de unos límites y de un respeto, ¿vale? Lo que hemos dicho siempre. Los 3 tipos de comunicación que hay, la comunicación efectiva, afectiva y superficial, que la que más hay que utilizar es la superficial, que hay que conectar con los adolescentes y las adolescentes y buscar intereses comunes, puntos en común donde podamos tener comunicación relajada, sin fricciones, y eso nos va a ayudar a que cuando surja la comunicación importante, ya sea por nuestra parte o por parte de ellos, pues el canal de comunicación sea mucho más suave y esté mucho más asentado, ¿vale? Las normas y los límites, recordad lo que son cada cosa, qué son las normas, cómo los límites son el inicio y fin de cada norma y cómo aplicamos estos y el estilo educativo, ¿vale? Es muy importante que todo esto lo tengamos muy claro. Aparte de estos resúmenes, o sea, de este pequeño resumen que hemos hecho, recordaros, aquí tenéis en la parte de abajo, bueno, tenéis mi contacto, @psicoparlante, es el canal que tengo en Instagram y en TikTok. Desde el mismo correo que os he enviado toda la documentación y que os hemos ido citando y demás, pedroalcaide18@gmail.com, pues ahí también me podéis contactar para profundizar alguna consulta adicional que tengáis o lo que os parezca o decirnos que os ha gustado, que no os ha gustado, darnos feedback, lo que vosotros queráis. Y bueno, pues si alguien también está interesado en futuras ponencias, también nos lo habéis indicado por ahí. Oye, avisarnos si hay alguna, bueno, pues nos quedamos ese contacto también para avisaros cuando haya alguna ponencia futura. Y bueno, pues así pequeños tips, ¿vale? Recordar, ser ejemplarizantes, muy importante. Predicar con el ejemplo, no vale decir haz lo que yo diga y no lo que yo haga, sino que tenemos que dar ejemplo nosotros los primeros para ser sus referentes, ¿vale? No sobreprotegerla, hay que dar autonomía y cierta libertad poco a poco y de forma progresiva
porque la sobreprotección es bastante mala. Al final no podemos educar a adolescentes y jóvenes incapaces, inútiles o que luego tengan una relación de dependencia con sus progenitores. O sea, hay que darles independencia, hay que educarles para que cuando se tengan que enfrentar a la vida tengan las capacidades y las habilidades suficientes para afrontar los problemas que le vengan a ellos solos, que no vamos a estar ahí siempre para estar con ellos. Bueno, recordar que estamos capacitando para la vida, que realmente nuestro cometido con ellos es capacitarles para la vida, ¿vale? Ojo con las expectativas, no proyectemos sobre ellos expectativas nuestras y las expectativas que proyectemos sobre ellos que sean realistas, ¿vale? No podemos generar falsas expectativas porque al final eso es un gran amigo de la frustración, ¿vale? La frustración hay que gestionarla, no se puede evitar la frustración y el sufrimiento, no podemos estar constantemente evitándoles sufrir, evitándoles que no lo pasen mal porque lo van a tener que pasar mal por muchas cosas a lo largo de su vida. Entonces, lo que tenemos que enseñarles es a gestionar esa rabia, esa ira interior cuando algo no nos sale como queremos que nos salga y entender que hay otras oportunidades y entender que cuando una puerta se cierra se abre otra, ¿vale? Ese tipo de mensajes son los que hay que saber manejar. Es decir, no podemos evitaros el sufrimiento. Aunque nos duela mucho ver sufrir a un hijo, ver sufrir a un alumno, tenemos que asumir que esto va a pasar y le va a pasar en muchos otros momentos de su vida y no siempre vamos a estar ahí con ellos. Con lo cual tienen que aprender a gestionar emocionalmente esos momentos. Importante, cuando os veáis un poco desubicados o veáis que un problema os sobrepasa, decir, bueno, el problema es el que las circunstancias son las que son, pero ¿qué puedo hacer yo para ayudarme en este problema? ¿Qué herramientas tengo para poder gestionar esto? ¿Cómo puedo afrontarlo? ¿Qué puedo hacer? ¿Vale? Esa es la pregunta clave. Importancia del sueño. Altera mucho a los adolescentes y a las adolescentes, tanto a nivel de humor, a nivel de rendimiento escolar, a nivel de comunicación en casa, el mal sueño, ¿vale? No es lógico que estén con un móvil a las 4 o las 5 de la mañana y se levanten a las 8 para ir al instituto, a las 7 para ir al instituto. Esas cosas hay que controlarlas, ¿vale? El sueño hay que provocarles una higiene de sueño adecuada, porque ocurren una serie de procesos durante el sueño que son muy necesarios porque el cerebro, digamos, que se lava, se desintoxica de muchas situaciones, descansa, repone y si el sueño no es adecuado, nuestro cerebro no va a estar en condiciones al día siguiente de afrontar toda la chicha que le vamos a pedir, ¿vale? Importante, emociones positivas, emociones negativas. No podemos evitar tener emociones negativas. Lo sano está en que por cada emoción negativa, por cada pensamiento negativo que tenga, por cada no puedo hacerlo, estoy triste, esto es un rollo, por cada emoción negativa tengo que plantear 3 positivas. Esto no hay quien pueda con este día. Pero bueno, mira, al final he tomado café, he estado hablando con mis compañeros y cuando llegue a casa, pues voy a comer con mi familia, ¿vale? Ya he sustituido esa emoción negativa que no puedo evitar, le he puesto como contraprestación 3 positivas. Esto lo podemos aplicar en muchos ámbitos de nuestra vida y tanto a nosotros como a los adolescentes que tenemos a nuestro cargo nos va a ayudar. Somos actitud y estado de ánimo. Al final, esto es un tema muy de sentido común, pero es muy así. O sea, al final, lo que hagamos con nuestro estado de ánimo, cómo afrontemos las cosas, si ponemos una actitud positiva a las cosas que hacemos y a cómo afrontamos los problemas que nos van a venir, que no podemos evitar que nos vengan, el problema va a venir, las circunstancias negativas van a venir, el conflicto con la adolescente va a venir, pero el cómo afronto yo ese conflicto, con qué estado de ánimo me esfuerzo y es un esfuerzo en intentar darle la vuelta a la forma de pensar, aunque todo lo que me venga a la cabeza sean pensamientos negativos. Ese esfuerzo en darle la vuelta y orientarlo a positivo, no en que el hecho en sí sea positivo, sino en la solución que yo le dé que sea constructiva, me va a ayudar a reenfocar ese problema y a que problemas sean menos problemas y sean más chorradas que problemas. Puedo y debo enfadarme de vez en cuando, ¿vale? Tengo derecho a enfadarme, tengo derecho a cabrearme, ¿vale? Pues me tengo que dar el derecho a que tenga esos momentos también. ¿Qué ocurre? Que ese momento tiene que empezar y terminar. Lo que no me tengo que quedar es en bucle continuo diciendo, joder, joder, joder. No, ese bucle tiene que terminar, tiene que cerrar. Me cabreo. Empiezo aquí mi cabreo avanza, llega hasta aquí y aquí se acaba el cabreo. Venga, reseteamos y seguimos. Finaliza el enfado y continúo, porque no me puedo quedar en bucle continuo con el enfado, ¿vale?
Y por último, importante, es un último mensaje que os quiero dejar, el uso del perdón y el gracias, ¿vale? Se nos ha olvidado mucho, sobre todo en el contexto actual en el que, bueno, pues parece que vamos todos acelerados, que no tenemos tiempo para nada, se nos ha olvidado esas dos palabras clave, perdón y gracias. Perdón cuando me equivoco, tragarme el orgullito, ser capaz de disculparme cuando sé que cometí un error y dar las gracias, ser muy agradecidos con todas las cosas que se hacen bien y con las cosas que, bueno, pues tenemos que tener una gratitud permanente con la vida en muchos sentidos por ser como es, por tener lo que tenemos y que muchas veces no lo valoramos, ¿vale? Entonces, dejar simplemente ahí ese pequeño mensaje y recordar la importancia de conectar con los adolescentes, que es la base de todo lo demás. Al final, si tenemos una buena relación, una buena conexión, un buen feeling con ellos, pues va a ser mucho más fácil ser capaz de gestionar todos los problemas, todos los conflictos y todos estos temas de desarrollo que van a venir y que no podemos evitar y que tenemos que afrontar, ¿vale? Para prepararlos para la vida y que sean unos adultos fuertes, que sean independientes, que sean autónomos y que sean capaces de afrontar todo lo que les venga a la vida y de llegar a donde sus talentos y donde sus expectativas les permitan llegar. Y bueno, pues espero que os haya encantado, que os haya gustado esta ponencia. Si hay algo que no os haya gustado, también me lo podéis decir directamente sin ningún problema y con toda confianza. Y sobre todo que os sea de mucha utilidad, que al final pues no ganamos nada si no conseguimos que estas cosas sean útiles. Entonces, realmente lo que buscamos siempre es que sea útil, que encontréis herramientas buenas, que conozcáis mejor a las adolescentes y a los adolescentes con los que convivís o con los que trabajáis, ¿vale? Que es al final una materia prima, es un elemento con el que tenemos que trabajar, al que tenemos que modelar. Y nada, pues un placer y nos vemos en próximas ponencias si os ha gustado esta. Muchas gracias.